¿Qué onda, gente? Miren los que nos llegó una poderosa Prime Z490. Esta es para Intel. Para Intel, la persona que nos la dejó comentó que la placa tenía un corto, ya que no dejaba que la fuente encendiera. Casi siempre cuando a mí me dicen que trae corto, yo directamente pues reviso la conexión del CPU, que es casi siempre la que se pone en corto y es la que impide que la placa inicie. Ahí de volada, ¿no? Atacando el problema, nos damos cuenta que sí, efectivamente tiene un corto en la línea de 12 voltios del CPU. Siempre que pasa esto en una placa, casi siempre es un MOSFET de las fases de alimentación del CPU. Cuando tú prendes la placa o prendes la computadora y la fuente se protege, digamos en este caso que no tienes gráfica, solamente la placa, y porque también eso lo puede provocar la gráfica cuando tiene un corto. Pero en este caso él me comentó que caló la placa por separado, así que yo ya sabía que el problema venía de ahí. Cuando me dijo que no iniciaba pues que no encendía, pues que la fuente se protegía, es por un corto. Mírenlo ahí, ese es un problema que ya me ha tocado muchas veces en muchas placas que he reparado. Es un problema bien común cuando un MOSFET se quema, y más en estos casos porque estos MOSFET, en especial de estas placas tan nuevas, ya vienen con el controlador, dentro, o sea, no es el MOSFET y aparte el controlador. Entonces son muy muy delicados. Me ha pasado con muchas placas. De hecho, ahí tengo otra placa muy similar, solo que es para AMD, para Ryzen, que tiene el mismo problema también en un MOSFET. Cuando ustedes destapan una placa o van a destapar una gráfica que tiene un corto, o ven que un componente está dañado, no hace falta mucha inteligencia pues para atacar directamente el problema. Lo quita, ¿no? Si lo ves mal, si ves el componente en mal estado, hay que quitarlo directamente y reemplazarlo, obviamente, eh, para que no para no perder tiempo. O sea, quitas el componente y mides directamente. No no hay necesidad de buscarle mucho ahí. Si el componente ya se mira mal, quítalo. Si te da desconfianza, quítalo, pero por uno, si lo puedes reemplazar. En este caso yo quito el componente. Siempre uso una plancha de abajo que tira calor por la parte de abajo, sobre todo en estos MOSFET que tienen corto, porque muchas veces cuando ellos hacen corto funden la placa de cobre que está debajo de ellos, y se pegan las placas de cobre vaya la redundancia, de la placa madre. Entonces se ocupa mucho calor para poder quitarlos cuando se funden a altas temperaturas. Entonces, para poder quitarlo sin maltratar tanto la placa, se le echa calor por debajo. En este caso, si están viendo, yo tardé un ratito. La temperatura que uso es como de 350 grados en la pistola, más la temperatura de abajo. De hecho, no se mira mucho en el video, pero los condensadores grandes, esos creo que son los que filtran los 12 voltios, se hincharon por tanto calor que tuve que echar. O sea, normalmente los MOSFET salen con muy poquito calor, no se ocupa tanto. En este caso se hincharon y los tuve que cambiar porque al quitar el MOSFET estaba bastante pegado. De hecho, tuve que arrancar incluso un pedazo de pista que también se vino por ahí. En este tipo de reparación te puede tocar mucha suerte, o la gran suerte, de que tan solo con quitar el MOSFET, la placa se le vaya el corto, ¿eh? Pero hay muchas veces que el corto traspasa las placas, como les digo, las placas de cobre, y se funden entre ellas, y entonces el corto no se va. Tú retiras el componente malo, pero ya el corto está dentro de las placas de cobre. Entonces ahí es un poco más batalloso. ¿Por qué? Porque ya tienes que usar más herramienta para diagnosticar el problema. No basta ya solamente con quitar el componente dañado, que es lo más simple. En este caso, yo al quitar el componente, pues ya me di cuenta. Otra vez volví a medir, obviamente ya sin el componente, y estoy limpiando para poder hacer mediciones. Al quitar el componente me di cuenta que en realidad todavía el corto seguía en la placa. ¿Cómo haces para detectar un corto? Normalmente yo suelo usar la fuente de laboratorio para inyectar voltaje.
En este caso, obviamente, primero retiré el componente, como les digo, no hay necesidad de inyectar voltaje si ya sabemos que ese componente está quemado, no se ve a simple vista. Entonces lo retiramos. Ya después que una vez que lo retiramos, entonces sí, ya empezamos a inyectar voltaje. No hay que trabajar con mucho voltaje cuando hay un corto tan grande porque puedes quemar algunas cosas. Basta con inyectar a lo mejor 1 o 2 voltios dependiendo la línea y un amperaje alto. Con eso sale suficiente. Entonces yo empecé rompiendo lo que estaba quemado, quitando las placas de metal, las placas de cobre, perdón, para tratar de quitar pues lo más que se pueda del corto, en este caso, digamos, tratando de quitar todo lo que se pueda para que cuando inyectemos voltaje, más o menos la zona donde tengamos que trabajar sea más precisa y no batallemos tanto. En este caso, en estos casos en específico, cuando pasan este tipo de cortos y quedan las placas de cobre pegadas, si uno no posee una cámara térmica, también se puede reparar, ¿verdad? Pero muchas veces se daña más la placa porque lo que uno tiene que hacer es lijar la parte donde las placas están quemadas, y una cámara térmica te proporciona mucha información, te deja ver. Tú puedes aplicar alcohol. Miren, en este caso yo lo que hice fue lijar la placa y si se fijan estoy inyectando voltaje, pero no consume tanto voltaje como si estuviera en corto total, sino lo que pasa es que aún las placas a lo mejor por un pequeño hilo de cobre están pegadas y no circula tanta corriente, por eso no consume tanto. Entonces, si tú tienes una cámara térmica, la cámara térmica, véanlo ahí, te deja mirar bastante bien dónde está el corto, porque si tú aplicas alcohol, muchas veces el alcohol ya no se volatiza y se batalla mucho para encontrar el punto exacto donde tienes que lijar la placa para que se despeguen las placas de cobre. Ya vean cómo lo fui lijando y se fue haciendo más pequeño hasta que al final casi le hago un hueco de lado a lado de la placa, pero el corto se fue. Cuando tenemos que lijar la placa para que se quite el corto, normalmente pues se dañan las pistas donde va montado el componente que venía ahí. En este caso el MOSFET, si se fijan, yo ya acabé lijando, le hice un agujero bastante grande, tuve que quitar algunos componentes que estorbaban, pero lo lijé, pero fue controladamente, pues en realidad ahí lo único que queda, ya que está un poco dañada, se puede reconstruir y volver a soldar el MOSFET, pero ya en este caso yo no lo hago. Yo lo dejé sin el MOSFET, ya que esta placa en específico sí puede trabajar sin esa fase, solamente estaría trabajando sin una fase menos, debería funcionar normal. No estoy seguro si en este caso, creo que esas fases de la orilla a lo mejor son de la salida de video integrado, tal vez a la placa ya no le funcione el video integrado o funcione una sola fase. No estoy seguro porque no tenía el esquema, también fue uno de los motivos por los que no quise reconstruir, porque no tenía el esquema. Entonces yo solo lijé, quité el corto, pongo máscara ultravioleta para que obviamente nada vaya a ser, no vaya a volver a ser corto, y lo dejo sin el MOSFET y la placa debería trabajar normal, no le va a pasar nada. Va a tener una fase menos, sí, pero la verdad que pienso yo que solamente sería malo si la placa le pusieras un procesador de un amperaje muy excesivo que consuma mucha cantidad de watts, y a lo mejor le hicieras overclock, que en este caso si tú usas un procesador i5 o i7 de esta generación, no creo que le pase nada, la placa debería trabajar bien. Si se fijan, de hecho, una cosa que quería que vieran es que yo al poner el procesador la placa no enciende, y yo pensaba, bueno, pues a lo mejor sigue en corto, ¿no? Lo quito el procesador y la prendo sin el procesador y mido las fuentes y todas las fuentes están. Entonces al poner el procesador, las fuentes, o sea, la placa no enciende. ¿Qué quiere decir? Que entonces muy probablemente lo que pasó es que la placa al hacer corto pues dañó el procesador. Entonces ya yo no tengo otro procesador para calar, y este venía con la placa, entonces yo no tengo otro procesador para calar, pero yo afirmo que la placa ya está funcionando, ya que medí las fuentes y todas funcionan sin el procesador, nada más que con el procesador puesto no enciende la placa, y yo estoy seguro que es porque el procesador a lo mejor está en corto y ya con el corto se fue y ya simplemente ya quedó muerto.
Vean ahí, ya estoy midiendo, las fases de alimentación están, entonces todas las fases de la placa están. Si no tiene el proce, nada más con ese proce tendría que conseguir otro para calarla, pero yo lo que quería que vieran era pues más o menos cómo que puede funcionar la placa sin el MOSFET, cómo hacer este tipo de cosas cuando tienes un corto grande. Y pues nada más para que vieran ahí cómo se hace la chamba. En la duda de saber si estaba muerto o no el proce, lo que hice fue inyectarle el voltaje, el voltio, pues, y vean lo que consume. Se me hace a mí una exageración. No estoy seguro si estos procesadores consumen esa cantidad, pero yo creo que no. Entonces yo creo que al final sí falleció el procesador. Y tendremos que probar con otro, pero le voy a decir al cliente pues que no tengo procesador en este caso y que muy probablemente la placa ya quedó, pero que me la deje unos días para conseguir uno y calarla, pues, para que ya se la lleve trabajando. Pero sí, yo digo que ya murió. Descanse en paz ahí.